esta semana el gobierno ecuatoriano ha llamado a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong, y ha enviado una nota de protesta al gobierno colombiano tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro en relación con el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Para Petro, Glass es un preso político que además tiene nacionalidad colombiana. Para Ecuador, la injerencia del presidente colombiano es inaceptable. Glass fue procesado y sentenciado por la justicia ecuatoriana por causas de corrupción. Este nuevo capítulo, abierto por el presidente Petro, añade tensión a una relación bilateral afectada por las actuaciones del mandatario colombiano. Esteban Santos, abogado internacionalista, analizó y comentó a través de una llamada telefónica que tuve oportunidad de hacer anoche miércoles esta crisis bilateral. Jorge Glass es un ciudadano colombiano y es un preso político. Solicito a los organismos internacionales de derechos humanos velar por sus derechos. Su estado de salud compromete ya su vida porque al estar en prisión no le han dado suficiente alimento y sufre ya una severa desnutrición y pérdida de masa muscular. Dejar morir a una persona de hambre estando bajo el cuidado de un gobierno es un delito de lesa humanidad, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X este martes. Petro otorgó la ciudadanía colombiana a Jorge Glass a mediados de septiembre del año pasado, septiembre de 2025, según informó en esa ocasión el propio presidente colombiano, a la vez que solicitó a Ecuador entregarlo como un paso para la paz de las naciones latinoamericanas. Santos observa que la tensión bilateral ha escalado de forma inaceptable para los dos países porque las declaraciones políticas han superado la diplomacia y lo técnico. En alusión directa a su país, señala: se tiene que bajar la temperatura, pero sin bajar la firmeza. Ecuador no puede aceptar, bajo ningún concepto, que se califiquen sus decisiones judiciales como un tema de persecución política, dice el jurista, quien exhorta a la parte ecuatoriana a evitar las respuestas emocionales y a evitar el juego en la cancha política del presidente colombiano. Petro, en este contexto electoral que tiene Colombia actualmente, le está hablando a sus bases, dice el académico consultado, y lo hace sin mesura y sin contención, escalando discursivamente las tensiones y agravando la crítica situación con su vecino, Ecuador, como ha venido haciendo en los meses recientes. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Hemisferios añade que Gustavo Petro, con sus declaraciones, ha cruzado una línea roja porque toca directamente la independencia de funciones y el Estado de Derecho ecuatoriano. Pero además, con sus aseveraciones, el presidente de Colombia evidencia ignorancia o desconocimiento del derecho internacional respecto a los puntos de conexión de la nacionalidad efectiva del ex vicepresidente Glass. Jorge Glass ha sido sentenciado y condenado por corrupción probada en varios casos. Tiene no una, sino 3 sentencias, acusaciones probadas por cohecho, es decir, en palabras coloquiales, robó todo lo que pudo, explicaba y precisaba el jurista ecuatoriano. Santos reitera que la premisa de la diplomacia ecuatoriana frente a Colombia debe ser bajar la temperatura, pero sin bajar la firmeza, y abunda al explicar que no solo es el tema de la intromisión directa y grosera, sino que es inaceptable que un presidente de otro país insinúe que el sistema de justicia ecuatoriano no funciona para nada y por tanto hay que entregarle a una persona condenada porque Ecuador no está en condición de impartir justicia con garantías. Hay que aprender a diferenciar, dice Santos, entre un preso político y un político que debe estar preso, puntualiza el experto. Colombia y Ecuador son países vecinos, son
los pueblos los que se ven afectados y millones de vidas las que están en juego por estas crisis evitables a todas luces que dañan y afectan el comercio, los aranceles, la cooperación militar y estratégica, la seguridad. Al final perdemos todos, dice el profesor. Somos hermanos, no hay problema entre colombianos y ecuatorianos. El jurista admite que hay incertidumbre en Ecuador frente al proceso electoral colombiano porque, considerando las actuaciones del presidente Petro, si gana la oposición, habrá una oportunidad de restablecer la relación y la cooperación bilateral. Pero si continúa el oficialismo, las tensiones pareciera escalarán todavía más. Desde su perspectiva, debe despersonalizarse el conflicto, evitar la escalada mediática y dejar de gestionar la diplomacia a través de Twitter. Esto no puede convertirse en Ecuador versus Petro. Hay que llevar la discusión al plano institucional, porque el Estado ecuatoriano defiende principios y no reacciona a opiniones individuales. El mandatario colombiano le resta dignidad a su cargo, hace declaraciones en esa plataforma, antes Twitter, ahora X, que incluso aparecen con errores de ortografía, decía el jurista ecuatoriano. Para el académico, avanzar en lo anterior, en despersonalizar el conflicto, evitar la escalada mediática y dejar de gestionar la diplomacia a través de Twitter, le quitaría oxígeno a la narrativa política del lado colombiano, siempre reafirmando con claridad y sin estridencias que el caso de Jorge Glass no es un tema de opiniones políticas, sino de sentencias ejecutoriadas. La Cancillería de Ecuador debe actuar con contención estratégica e incluso activar espacios e instancias regionales. Si la tensión continúa escalando, habrá que pensar en organismos e instituciones multilaterales. No descartar a la Organización de Estados Americanos, no para confrontarnos, sino para enmarcar el debate en principios democráticos y sobre todo en esta idea de la no injerencia. Pero claro, el narrador omnisciente, es el timing político colombiano, dice el jurista. Estamos frente al presidente Petro, que se dirige más a su audiencia interna que a recomponer la relación bilateral con Ecuador. Ecuador no debe reaccionar a cada declaración que haga el mandatario colombiano, sino escoger cuidadosamente cuándo y cómo hacerlo, concluye el jurista ecuatoriano Esteban Santos en entrevista telefónica.